en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 6 versículos, aunque es posible que abordemos otros más. Dice el texto: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento o pámpano o rama que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda o lo limpia para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor ha hecho su trabajo. Ahora es responsabilidad de la rama. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, ocurre lo contrario. Es echado fuera, se seca, lo recogen, lo echan en el fuego y se queman. Señor, gracias por ya hablarnos por tu palabra solo con escucharla. Nos has hablado que no tenemos autosuficiencia, sino que vivimos en dependencia de ti. Que la razón de nuestra existencia es vivir aferrados a ti para dar fruto. Quien intenta o pretende llevar una vida productiva separado de ti, la sentencia está determinada. Seremos pasto del fuego. Danos sensibilidad para escuchar tu voz. Te lo suplico por los méritos de Jesús. Amén. Fructíferos. Fuimos elegidos para la fecundidad, no para la productividad. En una sociedad enfocada en la productividad y que en ese afán se raya en la autosuficiencia y no en la dependencia de Dios. ¿Qué caracteriza a las personas que viven enfocadas en la productividad? Llevan relaciones mecánicas, temporales, superficiales y sobre todo carentes de amor. Otra característica es que todo lo reducen a producto, aún las relaciones familiares y las relaciones de amigos. Lo rotulan como mero producto. En cambio, la fecundidad se basa en construir relaciones orgánicas, no mecánicas.
Los fecundos construyen relaciones afectivas, no artificiales. Y miden las relaciones por lo fructíferas que son y no por la productividad que generan. Ustedes dirán, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Ya se las estoy diciendo. Un amigo dice, abro comillas, el fruto es para deleite, el producto es para mero consumo. Todo el capítulo de Juan 15 se puede resumir en esta frase. Jesús nos eligió y nos invitó a permanecer en su amor para que seamos fructíferos para la gloria del Padre. Esa es la síntesis de Juan 15. Ahora, ¿a quién le está diciendo Jesús estas palabras? ¿Y cuál era la condición en la que estaban? Se lo estaba diciendo a los 11, porque ya Judas no estaba. Él se había levantado de la mesa. Y en medio de eso, él les había dicho, uno de ustedes me va a traicionar, y ya el traicionero había salido. 2, yo me voy y ustedes no me pueden seguir ahora. Y 3, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Esos 3 anuncios los llevaron a caer en turbación. ¿Y qué hizo Jesús? Los pastoreó, invitándolos a confiar en lo que él estaba diciendo. A que amaran y a que aprendieran del Espíritu Santo. Pero ¿qué va? Ellos no han salido de su estado de tristeza, de turbación. Y por eso en el versículo final 31 del capítulo 14, Jesús termina con esta frase: levantaos, vámonos de aquí. Porque Jesús sabe y conoce que a veces es necesario sacar a la gente que está turbada y que está deprimida de los lugares que le producen frustración o de ese momento difícil de asimilar. Y empieza a transitar quizá por las calles de Jerusalén, camino al monte de los olivos. Y ahí solo se está escuchando su voz. Ellos no hablan una palabra. Ellos no tenían nada que decir. Es lo que Jorge Atienza en una exposición dice: son los silencios en la búsqueda de lo imposible. Y en medio de ese diálogo, él usa una metáfora. Yo soy la vid verdadera. Y con esa sola palabra está definiendo su propia identidad. Y más adelantico define la identidad del Padre, que es un viñador apasionado. Y también define la identidad de ellos, que son meras ramas. Y cuando él dice, yo soy la vid verdadera, lo que está colocando es que él es un fruto con sabor añejo, con sabor veterano. Y aquí les doy una pista a todos los que leen los evangelios. Los evangelios hay que leerlos con música de fondo.
Y no me refiero a que busques un instrumental mientras estés leyendo la palabra. La música de fondo es escuchar lo que el Antiguo Testamento está hablando. Y cuando Él dijo, yo soy, no es otra cosa que leerlo a la luz de Éxodo 3:14. Cuando el Señor, hablando con Moisés, y Moisés le preguntó, Señor, yo voy a mi pueblo, y si ellos me preguntan por tu nombre, ¿cuál es tu nombre? El Señor les dijo, yo soy el que soy. Y si ustedes se acuerdan, ese yo soy le dijo a Moisés que no podía acercarse a ese lugar porque ese lugar era santo. Lo estaba invitando a descalzarse de los zapatos con los que había caminado, porque con el Señor el camino no es otro sino el de la postración y no el de la autosuficiencia. Y ese mismo Jesús es ahora el Dios de Moisés encarnado, y también demandó postración y humillación para ser asequible. El fruto que ahora está hablando demanda dependencia para ser digerible, pues con él no podemos acercarnos con autosuficiencia, sino en postración humilde. Eso es lo que está comunicando el texto. Separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando él habla del adjetivo verdadera, implica de que hay una falsa. ¿Cuál es la vid falsa? A ver, le doy chance incluso a los que estuvieron esta mañana. Israel es la vid falsa. Otra vez leamos con música de fondo. Salmo 80, 8 al 16. Si la pueden proyectar, bien. Si no, yo se las recreo. Hiciste venir a una vid de Egipto y la plantaste en esta tierra. Y esa vid se extendió su follaje de mar a mar, de norte a sur, y creció, pero luego fue abandonada y los puercos monteses la pisotearon y cualquiera llegó a vendimiarla, para hablar que el pueblo de Israel, por no depender del Señor, cayó en desgracia. Ezequiel también habla de esa vid. Jeremías habla de esa vid. Pero quiero centrarme en Isaías 5. El cántico al viñador. Y allí se presenta a Dios como un viñador apasionado, disciplinado, donde, si la están proyectando bien, un viñador que prepara el terreno, le quita las piedras, cerca el terreno, se busca las mejores semillas, la planta,
le coloca le construye un lago, le da todas las condiciones. Y esperando que diera uvas buenas, dio uva silvestre. Un viñador apasionado termina decepcionado. Y allí anuncia lo que le pasará a la viña. Y saben una cosa, que ahora se está dando cumplimiento a eso, porque Jesús dijo, esa viña nos sirvió, yo soy la vid verdadera. El que no le da de entera ni de sección al Padre, sino que produce fruto para su gloria. Acuérdense que ahí más adelantico en Juan 17 dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra, porque toda la obra que me diste que hiciera la hice. Ahora, Padre, glorifícame tú con la gloria que algún día compartimos. Y el Señor está deleitado en esta vid, porque ya lo había dicho, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y que no solamente me complace, sino que hace posible que otros permanezcan en Él y los convierte en ramas fructíferas para la gloria del Padre. Y qué esperanza. Él nos eligió a nosotros, a pesar de nosotros, para que nosotros permanezcamos en Él y llevemos vidas que glorifiquen al Padre. Y este Dios labrador, porque Jesús lo presenta a su Padre como el Dios labrador, espera frutos en progresión. Acompáñenme a leer donde haya la palabra fruto en el capítulo 15 y se van a dar cuenta que la rama que da fruto la limpia para que lleve ¿qué? Más fruto. Los que permanecen en mí y yo en ellos, estos llevarán ¿qué? Mucho fruto. Y en el verso 16 termina diciendo, si permanecen en mí, vuestros frutos permanecerán. Es decir, fruto permanente. Entonces miren la progresión. Fruto, más fruto, mucho fruto, fruto imperecedero. No olvidando que el Señor redujo a ellos y a nosotros como simples ramas, pero ramas amadas. Y en ese ambiente de amor nos invita a permanecer. Y Jesús habla de su Padre como el viñador. ¿Y qué hace el Padre en el verso 2? Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Entonces, aquí cabe la pregunta. Cuando se habla de que la rama que no da fruto la quita, ¿qué entienden ustedes? Díganlo. ¿Qué entienden ustedes?
la corta, la separa. Pues, ¿aló? Tú estás haciendo trampa ya. Lo que pasa es que yo la socialicé ayer con los que vinieron al ayuno. Vengan al ayuno, porque yo en el ayuno, cuando me toca predicar a mí, yo recreo lo que voy a compartir. Miren, volvamos a leer esto con música de fondo. ¿Cómo describió Isaías al viñador? Un tipo apasionado, ¿no? Disciplinado. Esto es esperanzador. Porque el término griego para quita es airos. Y todo tiene menos de cortar. Lo que el texto en el griego está diciendo es la rama que está... porque quiero hacerles esa explicación. Nosotros entendemos que la vid es una enredadera y ese es el producto de acá. Pero en el pueblo de Israel la vid era un árbol que no crecía mucho, y las ramas, había unas ramas tercas que en vez de nutrirse del tronco pretendían tirarse para la tierra y encontrar el nutriente por su propia cuenta. Y entonces el viñador lo que hacía era cogerla, levantarla y tutorearla, amarrarla, o en término campesino, meterle una horqueta para que no se vaya a tierra, sino que dependa del tronco. Qué esperanzador es eso para el que alguna vez ha estado y cree que no es fructífero. El Señor no lo está cortando, lo está izando, lo está levantando para que diga: no seas terco, pégate a mí y da fruto. Y cuando habla de la rama que sí da fruto, que la poda, que la limpia, ahí sí, pero no es propiamente la rama, es quitarle las hierbas parásitos que no la dejan producir adecuadamente. Y ahí sí, el Señor tiene que cortar de pronto algunos pedacitos, porque cual cirujano para extirpar un mal tiene que también cortar algunos tejidos que están buenos para preservar el daño. Dicho de otra manera, el Señor arranca cualquier hierba pajarito que nos impide dar fruto como Él quiere. Y de repente allí puede ser la primera hierba pajarito es la autosuficiencia. Es que yo siempre hago las cosas así, porque es que así yo fui formado. Yo hago las cosas así porque es que a mí así toda la vida me han funcionado. Entonces yo voy a hacerles aplicaciones prácticas. La arrogancia, esa es una de las cositas que el Señor está cortando. Eso es producto del egoísmo. El Señor nos limpia es por la palabra. Él dice: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Y yo quiero decirle, hay que exponernos todos los días a la lectura de la palabra, porque la palabra es la que limpia el alma.
de tanta basura que nos mete la televisión, de tanta basura que nos meten los TikTok, de tanta basura que nos mete el Face, que la pelea de Petro con el fiscal y un poco, y hay gente que se amarga la vida con esa cosa, Dios mío. Y los hinchas de la América que se ponen a ver esos partidos que la América pierde, vienen turbados a la iglesia. Pero volviéndonos un poquito más serios, el Señor dice, bueno, ¿y por qué estás resentido? Perdona. Y entonces la gente todavía, hay cristianos que salen cantando mejor la canción, que te perdone yo, que te perdone. Y se la saben, ¿verdad? La han escuchado. Tener clara la dependencia hace que las ramas no definan el éxito o fracaso, sino que disfruten ser amadas y cuidadas. Quiero decirles, quien se deja amar y permanece en este festín de amor, inevitablemente se vuelve fructífero. Pero el que no permanece en ese festín de amor, dice el texto, versículo 6, que se desgaja solito, es desechado, se seca, lo recogen y lo echan en el fuego. Noten que aquí el viñador no está haciendo nada. Es la persona que decide no permanecer, como se dice el dicho, se jala por la oreja y se saca sola. Y volvamos a leerlo con música de fondo. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 15. Eso es desgarrador. En síntesis, lo que dice allí es, vea, la vid existe para fructificar vides, para fructificar uvas. El resto no sirve para nada. Ni siquiera sirve para leña. Eso es lo que está diciendo Ezequiel. Porque dice, si la cogen para ponerla como una estaca para colgar un bolso, eso no sirve, se pudre. Dicho de otra manera, lo que el Señor está diciendo, vea, nosotros como ramas solo somos útiles pegados con Él y Él nos hace fructíferos. De resto, dice, separados de mí, ustedes para nada sirven. Bueno, de pronto sí, para causar problemas. Y noten la pasión de Jesús o del Padre Viñador. La rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes darán mucho fruto. Y si me aman y permanecen en mí y yo los amo, y entonces darán fruto que permanece. Esa progresión nos está diciendo que el fruto en el Señor no tiene fecha de vencimiento. Son frutos en progresión que nunca generan decepción.
Ahora, si la vid produce frutos y Jesús es la vid, entonces Jesús es el fruto que no tiene fecha de vencimiento. Acuérdense de lo que dice Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y les voy a presentar a un abanico de frutos en el Evangelio de Juan. Entonces yo quiero que hagamos este ejercicio. Digan conmigo, fruto, más, mucho, fruto imperecedero. Digan conmigo, fruto, eso no es otra cosa que Jesús en nosotros. Entonces vamos a decir ahora, Jesús, más Jesús, mucho Jesús, Jesús imperecedero. Jesús, más Jesús, mucho Jesús, Jesús imperecedero. La obra de Jesús en los evangelios. Libro de Juan, en cuanto a personas. En el capítulo 3 se encontró con Nicodemo y lo llevó al nuevo nacimiento. Avancemos al capítulo 4. Ese es Jesús. Ahora hay más Jesús. Capítulo 4. ¿Con quién se encuentra? Con la samaritana y los paisanos samaritanos. Más Jesús. Mucho Jesús. ¿Qué se les viene a la cabeza? Juan 6, cuando alimenta a los 5,000. Y Jesús imperecedero en Juan, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuando Él en la cruz dijo, Tetelestai, consumado es, he vencido. Le he dado el golpe a Satanás, porque con su muerte nos ha redimido a nosotros. Y luego resucitó para garantizarnos vida eterna, para la gloria de su nombre. En cuanto a la misión, ya a los apóstoles, acuérdense de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús en Jerusalén, más Jesús en Judea y Samaria, mucho Jesús hasta los confines de la tierra, Jesús imperecedero, eternidad. Entonces ahora vamos a aterrizarlo a nuestra realidad, en la condición de padres. Jesús, Padre, más Jesús, buen Padre. Mucho Jesús, Padre excepcional. Y Padre imperecedero, es que sea un padre que aunque usted se muera, los hijos lo recuerden con gratitud. Y eso traigámoslo ahora a la esposa. Jesús, esposa.
mucho más Jesús. Buena esposa. Mucho Jesús. Esposa excepcional. Y Jesús imperecedero. Esposa inolvidable. Y eso aplíquelo para toda profesión. Hijos, secretarias, abogados, ingenieros, profesores. Y eso solo es posible al permanecer en Él, dando frutos orgánicos. La expresión permanecer en Juan 15 se repite 11 veces. Los frutos orgánicos solo se dan permaneciendo y replicando la convivencia celestial. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Es una convivencia modelada y basada en el amor que lleva a la obediencia. Quien no disfruta la permanencia en la presencia del Señor, jamás podrá vivir en sana convivencia con el otro. La convivencia propuesta por Jesús pone contra la pared las relaciones superficiales que propone la sociedad y la tecnología. Él nos propone una relación orgánica, no mecánica. Una relación natural, no artificial. Una relación afectiva, no algorítmica. Una relación que implica inteligencia emocional, no inteligencia artificial. Porque no se trata de desarrollar fórmulas generales, sino de desarrollar relaciones individuales. Jesús dijo, ustedes son mis amigos, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Si ustedes hacen lo que yo les mando, y acuérdense que yo les he dicho ya en otras ocasiones, el único lenguaje de amor que Jesús conoce es que le hagamos caso. La pregunta mía es, ¿le estamos haciendo caso al Señor? ¿O todavía yo hago lo que a mí me da? Y hasta se sacude. Y Él lo demostró. Ese amor lo llevó a entregarse por sus amigos. Y por eso Él se niega a llamarnos sus jornaleros. Y en el verso 16 dice, yo los elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí. Y aquí hay una desprogramación mental, porque generalmente nosotros somos los que escogemos el profesor que queremos, la escuela y la universidad que queremos para nosotros o nuestros hijos. Eso viene del pensamiento socrático. Jesús contravirtió ese pensamiento y dijo, ustedes no me eligen a mí, yo soy el que los elijo a ustedes a pesar de ustedes. Así que hay esperanza. Ninguno de nosotros que estamos aquí fuimos elegidos por buena gente. Él nos escogió porque le dio la gana. Y Él sabe de lo que nosotros somos capaces y de lo que no. Pero a pesar de eso, no renuncia a nosotros.
Él nos eligió para la fecundidad, no para la productividad. Y Él nos ofrece esperanza. Jesús como predicador no fue muy productivo, porque mucha gente lo rechazó. Como escritor, menos, ni siquiera intentó escribir un libro. Como profeta, la gran mayoría lo rechazó. Sin embargo, Él fue fecundo, pues entregó su vida para que otros, que permaneciendo en dependencia de Él, seamos fructíferos para la gloria del Padre. Y entonces Él hoy ha hecho a muchos predicadores, hoy ha hecho a muchos escritores y ha hecho a muchos profetas. Desmarquémonos de ese tema de pretender impresionar al Padre con lo que hacemos. Y probablemente eso se da especialmente en aquellos hijos con déficit de padre. Hay muchos que probablemente por la carencia de papá se han vuelto demasiado activos para producir y compensar el faltante de padre. Eso es bueno hasta cierto límite. Pero deben saber que hay un Padre que suple toda carencia de padre y que no debemos frustrarnos si no somos tan productivos, porque hay que leer todo lo que Él ha hecho para hacernos fructíferos. Él nos ha escogido, nos ha cuidado, nos ha limpiado, nos ha levantado para que seamos fructíferos para la gloria del Padre. Así que el texto nos está invitando a salir de Jesús patrón al Jesús amigo, del Jesús productivo al Jesús fructífero. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él.